¿Qué tal, queridos amigos? Esto de las matemáticas parece que no se le da bien a los presidentes de México. Por ejemplo, 5 minutos son menos que 7, para hablar en términos de Peña Nieto. Pero también es interesante observar cómo la memoria colectiva olvida fácilmente todo lo que se refiere a los números, a las estadísticas y a los hechos. Ahora el presidente de la República se dice muy feliz por haber logrado que el crecimiento de México en un año fuera de 0,1%, es decir, una décima de punto, algo bajísimo si consideramos todas las expectativas creadas. Pese a ello, el presidente está contento porque logró, dice, superar la recesión. Un poquito más tarde, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público advirtió que no se trataba lo que estamos viviendo de una recesión formal, sino de una desaceleración. Esto quiere decir que la economía no está creciendo al ritmo previsto y que por supuesto vamos a tener una crisis económica inminente, con muchos dolores de bolsillo, mucha angustia en la garganta y sobre todo pocas posibilidades de desarrollarnos con préstamos, con créditos, etcétera. Estamos pues en una situación difícil, muy compleja, y desgraciadamente no nos damos cuenta de que la recesión puede ser grave y que estamos tocándola y arañándola con las manos. Es cierto, el 0,1% evitó que fuera 0,0 por una décima, y entonces se canta con vigor la euforia de que no caímos en recesión. La recesión es lo contrario de la inflación. Se tiene menos capacidad de poder adquisitivo con muchos más costos. Es decir, se eleva el precio de los productos y se reduce la capacidad de compra. Esto es lo que ocurre cuando hay una recesión. Pero también ocurre cuando hay una desaceleración económica, no en los términos de la recesión, pero sí en términos bastante graves. Sobre todo porque no hay signos en este momento de que puedan darse ciertas condiciones para lograr levantar al país de una especie de estabilidad ficticia en la que con una décima de punto podemos cantar victoria. Esto no es así. México está como el boxeador que está sobre las cuerdas siendo aniquilado por su adversario. De un momento a otro cae. La gente está esperando eso. Me refiero al cuadrilátero y al boxeador. No estamos esperando que nuestra economía decaiga. No queremos que decaiga. Queremos que se apliquen las medidas necesarias para evitar una catástrofe mayor. Lo que resulta curioso es que el opositor López Obrador en 2014, hace apenas 5 años, haya manifestado su rechazo al anuncio de la Secretaría de Hacienda de Luis Videgaray Caso, en el sentido de que la economía solamente había podido crecer en ese año 0,8%. López Obrador se refirió a este crecimiento, entre comillas, como la nada, como que nos estaban dando a tole con el dedo, como que no servía esta administración actual, o sea, actual refiriéndose a la de Peña Nieto, sino que era necesario que se pusiera en otras manos la economía, sobre todo en las manos de un régimen encabezado por el propio Andrés Manuel López Obrador, quien ya enfilaba hacia la candidatura presidencial. 0,8 contra 0,1. Aquí no hay duda, no podemos utilizar el lenguaje peñista de que estamos a 1 minuto de aterrizaje, menos a 5. Esto no cabe aquí. 0,8 es un crecimiento ligeramente mayor en 7 décimas de punto que el que anuncia
el que anunció el día de ayer la Secretaría de Hacienda y que provocó la euforia del presidente López Obrador porque pensó que con ello había acabado con los malos pronósticos acerca de la posible recesión de nuestra economía. Pues bien, ahora el crecimiento es bastante menor al que se dio hace 5 años, que tanto cuestionó el propio López Obrador. Pero ahora lo celebra. Hace 5 años lo fustigaba. Esto es lo que no encaja dentro de la congruencia normal de la vida política del país. El hecho de que se manejen cifras tan distantes, pero cuando es mayor se fustigue y cuando es casi nula, punto 1 es casi nula, se alabe y se tranquilice el sistema global económico del país. ¿Ahora qué va a pasar? Pues va a poner miles de millones de dólares en el mercado, el Banco de México, para tratar de estabilizar la caída de la economía nacional. Esto ha ocurrido en otras ocasiones y ha producido que los que se llevan el dinero, los que compran los dólares, sean precisamente los bancos hispanos y estadounidenses, los que manejan la banca mexicana. Ellos inmediatamente compran los dólares baratos de nuestro país, se los llevan al suyo, tanto Estados Unidos como España, y con esto fortifican al dólar en su tierra o al euro en el viejo continente, a costa del dinero de los mexicanos. Nunca ha servido para regularizar la estabilidad financiera de México. La prueba es que vamos bajando hasta llegar a esta cifra de 0.1% de supuesto crecimiento. De un crecimiento que está en el filo de la navaja. Basta un pasito hacia atrás o basta que se quede paralizado un día el sistema financiero para que entonces desaparezca el supuesto crecimiento nacional. Y esto es precisamente lo que debemos anotar en esta temporada tan difícil que vamos viviendo, en la que el gobierno nunca reconoce sus fallas y siempre cree estar haciendo lo correcto, aunque las cifras no le ayuden. Digámoslo hoy y siempre, queridos amigos, con cero cobardía.